Bueno, estos son días especiales y creo que en cierta manera estamos reduciendo el paso un poco y retrocediendo del nivel de involucramiento que tenemos en el mundo y sentándonos y pensando en esas cosas que nos son preciadas. Realmente son los momentos importantes y horas importantes conforme las disfrutamos juntos con nuestras familias y aquellos que amamos. Pero conforme pensamos en la Navidad, oímos mucho del espíritu de la Navidad y el espíritu del amor. De hecho, alguien me dijo apenas la semana pasada, después de uno de los mensajes que di, me sorprendió que no hablaste del hecho de que debemos amarnos unos a otros. Después de todo, ¿no ese es el punto entero de la Navidad? Y me impactó que para la mayoría de la gente probablemente eso es lo que piensa, que el punto de la Navidad tiene que ver de amar a la gente. Alguien más me dijo, ¿no deberíamos estarle mostrando amor a otros? ¿No ese es el verdadero significado de la Navidad? Eso expresa un sentimiento popular. El sentimiento popular está concentrado en amar a otros y ser amable con otros y ser amigos amables y con la familia, inclusive con los extraños y dar regalos y mostrar afecto. Constantemente oímos eso definido como el espíritu de la Navidad. Alguien hace algo de cierta benevolencia para alguien más y ese es el espíritu de la Navidad. Y no quiero ser el gruñón que se robó la Navidad de ninguna manera, pero ese no es el espíritu de la Navidad. Esa no es la importancia de la Navidad en absoluto. La bondad humana es algo hermoso y algo muy deseable, y ciertamente inclusive se manda en la Biblia que le hagamos bien a todos los hombres, especialmente a aquellos que son de la familia de la fe, que seamos misericordiosos y perdonadores como Dios, que seamos amables unos con otros y misericordiosos y nos amemos como Dios nos amó. No estoy menospreciando eso como una realidad, es algo muy importante, amarse unos a otros y ser buenos unos con otros y dar regalos y hacer sacrificios y mostrar misericordia y bondad a personas afligidas en un mundo de aflicción es muy, muy importante, pero no consiste en eso la Navidad. En lo que consiste la Navidad no es que la gente ame a personas, en lo que consiste la Navidad es que Dios ama a pecadores. La Navidad, sobre cualquier otra cosa, es el acontecimiento que se enfoca en la redención divina. La Navidad no se concentra en de persona a persona, es de Dios a personas. De hecho, Dios amando a pecadores que son absolutamente indignos de su amor y no son atractivos, en absoluto indignos de su afecto. El nacimiento de Jesucristo es el testimonio del amor de Dios, en eso consiste. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, como hemos estado aprendiendo en esta serie del amor de Dios. Dios demostró, probó su amor hacia nosotros. Romanos 5:8 dice, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús vino al mundo no para que fuera servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, el nacimiento de Jesucristo muestra el amor de Dios hacia pecadores indignos. No tiene que ver con gente amando a otras personas, tiene que ver con Dios amando a pecadores, Dios amando a pecadores indignos, pecadores inmerecedores y Dios amándolos de una manera tan magnánima como para llevar a cabo el acto más noble de amor, de acuerdo con las palabras de Jesús, es cuando un hombre pone su vida por la de sus amigos. Y hemos estado viendo este asunto del amor de Dios. Ese es el tema de la Navidad. Hemos estado hablando de esto ya. Esta sería nuestra tercera semana. Y hablaremos más de esto la próxima semana al examinar el tipo de amor que Dios ha demostrado. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y hemos visto cómo Dios amó al mundo. El amor de Dios para el mundo se manifiesta en su gracia común, como los teólogos la llaman, o su bondad general. Los cielos son azules y el pasto es verde y las flores crecen en el jardín, inclusive de gente no regenerada, y la música consuela nuestros corazones y le da alas a las expresiones de nuestras emociones, y podemos disfrutar un niño pequeño y podemos disfrutar los frutos del amor y el trabajo, y todo eso es gracia común, común para toda la gente y manifestación del amor de Dios. Y después Dios manifiesta su amor al mundo entero en términos de su compasión. Él tiene misericordia. Él mostró en la Escritura cómo Dios tiene compasión, inclusive al punto en el que Jesús lloró conforme vio la situación de la gente. Vimos la compasión de Dios también en el ministerio de curación de Jesús, conforme Él los tocó en el tiempo de su gran necesidad. Y el amor de Dios hacia el mundo entero es visto en advertencias. A lo largo de la Biblia, Dios advierte acerca del pecado y sus efectos y sus consecuencias y el juicio eterno. Vemos el amor ilimitado de Dios en el Evangelio, conforme debe ser esparcido al mundo entero, y a la gente se le dice que si viene a Cristo, sus pecados pueden ser perdonados y pueden tener la esperanza de vida eterna en el cielo para siempre. Ese es el amor ilimitado de Dios. Y entonces dijimos que el amor de Dios es ilimitado en su extensión.
Pero la segunda proposición con la que comenzamos la semana pasada y continuaremos en esta mañana es que el amor de Dios es limitado en grado. Mientras que Él ama al mundo entero, Él no los ama al grado que ama a los suyos. Aquellos que le pertenecen al Señor son los objetos especiales de su amor. Él tiene hacia ellos un amor que va más allá del amor que Él tiene hacia el mundo. De hecho, debemos recordarle que el amor que Dios tiene hacia el mundo es temporal. Esto existe únicamente en el marco del tiempo. Existe solo en esta vida, es temporal y eventualmente, para aquellos que rechazan a Jesucristo, ese amor se convierte en odio, ese odio resulta en juicio eterno. Dios ama al mundo de una manera temporal, limitada por el espacio y el tiempo. En la esfera física, ese amor se convierte en odio y juicio para aquellos que lo rechazan. Y la triste verdad es que mientras que Dios ama al mundo, extiende compasión hacia el mundo en gracia común, advertencias acerca de juicio y el Evangelio, Jesús dijo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Los hombres rechazan el regalo que Dios ofrece y por lo tanto el amor de Dios se convierte en odio y juicio. Pero para aquellos que reciben el amor de Dios, para aquellos que vienen a Cristo, para aquellos que aceptan a Cristo como Señor y Salvador, creyendo en su muerte y resurrección y entregando sus vidas a la obediencia y a su voluntad, para esas personas, Dios trae un amor que va más allá del amor que Él tiene hacia la humanidad no regenerada. Él ama a los suyos con un amor que va más allá de cualquier cosa que jamás pudiéramos imaginar o pensar. Inclusive, toda la eternidad no podrá agotar de manera completa la demostración del amor de Dios hacia los suyos. Él ama a los suyos con un amor que llega a la máxima capacidad que Él tiene de amar, como vimos la última vez. Y nadie ha expresado eso mejor que el apóstol Juan, quien dijo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, Juan 13:1, Él los amó eis telos. Y esa frase puede significar que los ama completamente, perfectamente, de manera plena. Puede significar hasta el fin, hasta el límite, hasta el máximo, hasta lo último. Puede significar eterno, inmortal, por toda la eternidad, y significa todo eso, todo eso. El Señor ama a los suyos de una manera que va a ser demostrada a lo largo de toda la eternidad, y como dije, inclusive toda la eternidad no puede agotar la expresión de ese amor. Cuando Juan lo resume, lo hace en estas palabras simples. Mirad cuán grande amor el Padre nos ha dado. Mirad cuán grande amor, y Él no agota media docena o una docena de adjetivos porque ni siquiera se acercarían a decir lo que necesita ser dicho. Él simplemente dice cuán grande amor, que debamos ser llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. Es ese gran amor con el que nos ha amado. Y es ese amor que ha causado que seamos llamados sus hijos. Recuerde ahora, Él estableció ese amor sobre nosotros en la eternidad pasada, antes de que el mundo comenzara, así como con la nación de Israel. El deseo no influenciado, soberano, predeterminado, y deseó amarnos, aunque no habíamos nacido aún, y sabiendo que cuando naciéramos seríamos pecadores, que no éramos algo atractivo de ser amados. Juan de nuevo lo dice, también como puede ser dicho. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9, podría ser tan amable en abrir su Biblia en este capítulo. Quiero comentar en un par de versículos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Por esto el amor de Dios fue manifestado en nosotros, en que Dios ha enviado a su único Hijo al mundo para que pudiéramos vivir por Él. Dios primero nos ama. Debido a que Dios nos ama, Él envía a su Hijo al mundo para que podamos vivir a través de Él. Versículo 10. En esto está el amor. Ahí está el amor manifiesto en el regalo de Cristo, no en que nosotros amamos a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para hacer la propiciación por nuestros pecados. Ahí en el versículo 16, Juan dice, hemos llegado a conocer y a creer el amor que Dios tiene hacia nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios permanece en Él. Y después, en el versículo 19, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Entendamos la secuencia de manera correcta. Dios determinó amarnos antes de que el mundo comenzara. Dios nos amó cuando todavía estábamos en pecado. Dios nos amó cuando no éramos atractivos para ser amados. Y fue esa predeterminación de amarnos a pesar de lo que éramos. Esa es la esencia del gran amor redentor de Dios. El mensaje de la Navidad entonces es que Dios ama a pecadores y envía a su Hijo al mundo para redimirlos. Para aquellos que creen y aceptan esa redención, Él derrama un amor que no conoce límites por los siglos de los siglos. Es demostrado, en primer lugar, en que Él estuvo dispuesto a morir por nosotros y después pasar el resto de la eternidad derramando expresiones de ese amor sobre nosotros. Es misterio. ¿Cómo podríamos esperar
llegar a entender por qué Él escogió a manos de una manera así? ¿Por qué es que Dios, en el mejor de los casos, no dijo nada más, bueno, voy a concederles, son una multitud de pecadores miserables, voy a dejarlos entrar al cielo, pueden disfrutar unas cuantas cosas, pero no esperen mucho? ¿Y por qué no hay alguna expresión mínima del amor de Dios hacia nosotros que hemos pecado contra su nombre santo? ¿Por qué no expresa los máximos niveles Él de su amor hacia los ángeles santos que nunca cayeron y que de manera fiel a lo largo de todo el tiempo han sido fieles al amor de Dios quien los hizo? Él condenó a los ángeles que cayeron sin esperanza de redención. ¿Por qué quiso redimir al hombre? No conocemos la respuesta a eso, fuera de que Él predeterminó amarnos y al amarnos, acercarnos a sí mismo. Daniel Whittle escribió el poema para una canción que he cantado desde que era un niño pequeño. Las palabras expresan la pregunta que debe estar en todos nuestros corazones. No sé por qué la gracia asombrosa de Dios para mí Él dio a conocer, ni por qué, indigno del amor de Cristo en amor, Él me redimió para ser suyo. No sé por qué, pero sé en quién he creído y estoy persuadido de que Él es poderoso para guardar aquello que le he encomendado. No sabemos por qué, quizás en la eternidad nunca sabremos por qué. ¿Por qué es que Dios nos ama? No había nada de nosotros que amar, no somos diferentes de ninguna otra persona, como vimos la semana pasada en Ezequiel capítulo 16. Dios le dijo a Israel, son peores que Samaria, son peores que Sodoma, Samaria y Sodoma perecen en juicio. E Israel dice él, te voy a perdonar, ¿por qué? Porque he escogido amarte. Es un misterio inmenso e incomprensible, pero Dios ama a los suyos. Y debido a eso, Él envió a su Hijo al mundo para morir por nosotros, para que pudiéramos convertirnos en sus hijos. Ahora, cuando nos volvemos sus hijos por la fe en Jesucristo, ¿qué tipo de amor entonces disfrutamos? No hablemos de su amor, ese amor que es ilimitado y en extensión al mundo. Hablemos de su amor, el que es limitado en grado al mundo, debido a que es completo en grado su amor, ese amor que le pertenece a los creyentes. Hablemos del amor que Él tiene hacia nosotros. Y realmente quiero compartir con ustedes eso esta mañana. Nada profundo, nada nuevo, simplemente un recordatorio de la manera en la que Dios ama a los suyos, lo cual es aquello en lo que consiste la Navidad, Dios manifestando su amor hacia aquellos que vienen a la fe en su Hijo. Comencemos al ver Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, un capítulo muy conocido, el cual está incluido en la parábola del Hijo Pródigo, como es llamada. Realmente es la parábola de un padre perdonador. Es nombrada de manera equivocada el Hijo Pródigo. Realmente es la historia de un padre perdonador, o el padre amoroso. Veamos Lucas 15 y versículo 11. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. No una ocupación apropiada para un buen niño judío. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó, una y otra vez. Deténgase en ese punto. El Padre es Dios, el Hijo es el pecador mundano no religioso. Todo pecador tiene en un sentido creado a Dios como Padre, y todo pecador tiene privilegios porque Él es creado a la imagen de Dios. Este joven retrata al pecador, quien desperdicia esos privilegios en una vida disipada, no religiosa. Él tomó todas las cosas buenas que Dios le había dado, debido a que fue creado a imagen de Dios, y Él salió y lo desperdició todo en una vida disoluta, inmoralidad y embriaguez y todo lo que usted podría incluir ahí. Él llega a un punto en medio de su condición de entrega al pecado y Él se da cuenta de que ha llegado al fondo. Él está sirviendo
ahí a los cerdos teniendo que comer su alimento de lo mismo. Y él se da cuenta de que así no debe vivir y entonces él decide venir a Dios. Aquí está el pecador penitente y él regresa a Dios y él viene triste por su vida desperdiciada, triste por desperdiciar todos los regalos maravillosos que son de él, debido a que fue creado a la imagen de Dios. Él ha desperdiciado su tiempo y toda su oportunidad, pero él sabe en dónde está, él entiende su iniquidad, él entiende su